En principio, lo que podemos indicar es que estos cuerpos que están en estado líquido y en estado gaseoso, que pueden fluir, por ejemplo, por una cañería o por un curso. Eh, una de las características propias de la materia es la densidad. La densidad la solemos llamar así, con una letra delta. Esta densidad lo que nos habla es una relación entre la masa del cuerpo y el volumen que tenga el cuerpo. Es decir, que esta característica, que es una característica propia de los líquidos o de los gases, es una propiedad intensiva, a diferencia de la masa y el volumen, que son propiedades extensivas. Depende de la cantidad de masa que tenga o depende de la cantidad de materia o volumen que yo tenga de esa materia. Pero si yo hago el cociente de esto, voy a obtener una característica que es propia de la materia y no de la cantidad que tenga. Bueno, ¿cuáles son esto sería la densidad? ¿Cuáles son las unidades de densidad? Bueno, las unidades de densidad voy a tener unidades de masa, como ser el kilogramo, y de volumen. El volumen lo puedo medir en metros cúbicos. Entonces, la, las, las unidades de densidad son, por ejemplo, la masa medida en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por supuesto que yo puedo usar eh, otras unidades de acuerdo a lo que más me convenga. De acuerdo a, por ejemplo, podría en lugar de trabajar en kilogramos por metros cúbicos, podría trabajar en gramos por centímetros cúbicos. Y bueno, otra relación que resulta importante es el peso específico, que lo vamos a designar con la letra griega ρ. Esto es el peso específico y la relación es parecida a la anterior, pero en lugar de la masa vamos a usar el peso, es decir, peso sobre volumen. El peso sobre volumen es eh, el peso específico. Es el peso específico. Bueno, ¿en qué unidades se mide el peso específico? En principio son unidades de peso sobre unidades de volumen. Esto podría ser en kilogramos fuerza sobre metro cúbico, o podría ser newton sobre metro cúbico, o gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, ¿qué relación hay entre estas dos? Porque evidentemente son muy parecidas. Yo el peso lo puedo pensar como masa por gravedad. Entonces, lo que tengo es que si yo a la densidad la multiplico por la gravedad, obtengo masa por G, que es el peso. Entonces, la relación entre ambas, ¿cuál sería? Que la densidad por la gravedad me da el peso específico. Bueno, bien, porque acá lo que estoy usando, estoy reemplazando el peso por la masa por la gravedad, el módulo de la gravedad. Bien, bueno, así que la densidad por la gravedad me va a dar el peso específico.
Si quieren, acá le vamos a poner así el módulo de la gravedad para que no andemos vueltas con los signos, ¿no? Es igual a esto. Bien. Después, el otro concepto con el cual se trabaja mucho en hidrostática es el concepto de presión. La presión de un cuerpo. Después vamos a ver presión hidrostática, pero en principio vamos a ver la presión que se ejerce sobre una superficie. Imaginemos que estamos sobre una superficie que tiene determinada área, perdón, le ejercemos una fuerza F. Bien, entonces nosotros vamos a considerar como presión a la fuerza dividido esta superficie. Fuerza sobre superficie, entonces es lo que nosotros vamos a considerar como presión. Entonces ya tenemos acá el concepto de, básicamente, de densidad. Si multiplicamos la densidad por G, tenemos el peso específico. Otra cuestión es la presión. Es decir, que si yo ejerzo sobre una superficie una fuerza más grande, voy a tener mayor presión. O la otra historia es, si yo ejerzo la misma fuerza sobre una superficie que es más chica, también aumenta la presión. Entonces, esto me dice que no es lo mismo, por ejemplo, tener un cuerpo, supongamos que es un cuerpo macizo, no es lo mismo si yo lo apoyo de esta forma que es si lo doy vuelta y lo apoyo así. Si bien es el mismo cuerpo y ambos van a ser el mismo peso, tienen el mismo peso porque tenemos la misma masa, bueno, ¿en cuál ejerceríamos mayor presión? ¿En el caso 1 o en el caso 2? En el caso En 2. el caso 1. No, en el caso 1. En el caso 1, exactamente. Entonces, la presión 1 va a ser mayor a la presión 2. Bueno, esta circunstancia se da, por ejemplo, con imagínense una mujer con taco aguja, donde el taco termina con una punta muy chiquitita, mientras que si la misma mujer va en zapatillas, va a tener una superficie mayor. Así que si tienen que transitar sobre una superficie embarrada o caminar sobre tierra, ir en zapatillas es mucho más conveniente a ir en tacos que se le va clavando a cada paso. Entonces, esas son circunstancias que bueno, se conocen muy bien.